A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos de lunes a viernes aquí en Sofía Radio, por supuesto, hablando, aprendiendo, escuchando de boca de nuestros invitados tantas cosas que le hacen bien a la comunidad toda. Como en este caso, empezamos esta semana con nuestro invitado, Hernán Alejandro Levín. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por invitarme. Bueno, osteopatía, vos sabés osteopatía. Que es un tema que yo casi no conozco. Así que está bueno porque sabemos que hay mucha gente que sabe de este tema, que de hecho son pacientes de esto, y otros que nunca hemos tenido esta opción o esta posibilidad. Y entonces, como yo siempre digo, que lo entienda doña Rosa. ¿De qué se trata la osteopatía? Bueno, la osteopatía es una ciencia y un arte terapéutico de diagnosticar y tratar las disfunciones de movilidad de los tejidos para devolver al paciente, y acá viene lo interesante y lo importante, sus capacidades de autocuración. Es decir, que la osteopatía trabaja con principios que hacen a la capacidad de un paciente de acceder a sus fuerzas de autocuración. Y esto es posible gracias a un trabajo específico que es de palpación. Hay mucha gente que no sabe lo que es palpación. Palpación es el arte de tocar con conocimiento, ¿no? Por supuesto. Y de ser capaz, no solo de tocar con conocimiento, esto también es importante, de recibir información a través de la mano, de ese toque, que la mano se abra a recibir información. De ahí que ese toque, los osteópatas lo llamamos diálogo. La autorregulación es uno de los principios de la osteopatía. De hecho, como para ser sintéticos, hay una serie de principios con los que trabaja la osteopatía. Uno es la autorregulación, que es esta capacidad de curarse a sí mismo. Hay mucho para hablar sobre este punto, sobre cada uno de los principios. El otro tiene que ver con la unidad del cuerpo. La osteopatía funciona como funciona y entiende la autorregulación gracias a una profunda comprensión de la interrelación que existe en cada parte del cuerpo, funcionando como un todo. Y ¿qué es lo que se palpa? ¿Qué es lo que se toca? Lo que se toca son manifestaciones del tejido profundo, de los órganos, de los huesos, de los líquidos, que llegan a la superficie en forma de movimiento, y ahí viene justamente otro de los principios de la osteopatía, que es que la vida es movimiento. En la osteopatía lo que aprendemos es a leer esos movimientos, que son, muchos en principio. Y el cuarto principio, que tiene que ver con la medicina propiamente dicha, que se llama la ley de la arteria, y considera que el médico es la sangre, es el líquido cefalorraquídeo, y que la capacidad autorregulatoria depende en gran medida de que esa farmacia interna llegue a donde tiene que llegar, entendiendo que cuando hay un problema, una disfunción, lo que empieza a fallar es esa farmacia interna. El osteópata lee ese proceso, ese mecanismo, por el cual deja de llegar el médico interno a donde tiene que llegar. Esto para digamos, empezar a hablar sobre el tema. Que el paciente tiene capacidades autocurativas, eso que me suena como extraño, ¿no? Para quienes estamos acostumbrados a no tenemos una cultura que nosotros nos permita indagar
en cuanto nosotros somos capaces de autorregularnos. Y tiene que ver, bueno, con un silenciamiento de esa capacidad que ha sido ganada básicamente por la mercadotecnia de los laboratorios. Exactamente, nos han acostumbrado que la pastilla es como lo mágico y casi lo único, ¿no? Y, sí. Un elemento externo. Después, en los próximos días, vamos a ir desarrollando, en todo caso, desglosando y aclarando estos principios. Ese tipo de temas. Sí. Para quienes de pronto recién estén escuchando este programa, Hora de Volver, aquí en Sofía Radio, estamos con nuestro invitado, único invitado de toda la semana, el osteópata Hernán Alejandro Levin. Auspicia en este programa Centro Prativa, manejo de estrés, consultas médicas, cursos, yoga y ayurveda. Dirección médica, doctora Viviana Gallo, médica clínica con orientación en medicina del estrés y ayurveda. Su Facebook, doctora.viviana Gallo. Su WhatsApp, 221-569-7780. Farmacia Natale, homeopatía, herboristería, flores de Bach, Bush, California y australiana. Oligoelementos, sales de Schwetzler, disadoterapia, billar y linfar. Para delivery, llamar al 451-3660. Calle 9, número 1415, entre 61 y diagonal 78. Yoga en Citibel. La profesora Bettina Nasso dicta sus clases en el espacio Redein Mensity, de lunes a jueves. Las clases de Hatha Yoga se toman en la calle 13B, número 181, casi esquina 472. Teléfono de contacto 221-542-4000. Podés contactarte con nosotros a través del Facebook Hora de Volver, Sofía Radio, FM 95.3 o al teléfono de la radio 44 54 95 3 o al celular 221 4 653 859. Seguí escuchando Hora de Volver. Nuevamente estamos aquí en Hora de Volver con el osteópata Hernán Alejandro Levin. Bueno, y estabas comentándonos, explicándonos, recreándonos hace unos minutos
sobre las bondades de la osteopatía. Sí, Eduardo, estamos hablando de la autorregulación y a veces esto de que no está incorporado culturalmente nuestras capacidades para autocurarnos. Acá viene un punto interesante. Estábamos hablando antes de empezar el programa cómo tu escucha y ese acompañamiento sutil abre y permite al invitado hablar. Justamente eso es lo mismo que hace el osteópata. El osteópata ofrece un punto de apoyo para que ocurra una nueva forma de armonizar las estructuras. Y me gustaría darte un ejemplo sobre esta cuestión de la autorregulación, por ejemplo, en un paciente. ¿Cómo sería? Imaginemos una persona, una señora que viene... Un ejemplo concreto. Sí, vamos con un ejemplo concreto. ¿Cómo sería una autorregulación en el sentido que trabaja la osteopatía? Viene una persona... O antes de que venga, digamos, lo que le ocurre a una niña. Ajá. Viene una niña, resulta que esta niña tiene hepatitis. Una hepatitis deja secuelas, empieza a inclinarse levemente para anular el dolor y la molestia, y esas inclinaciones empiezan a producir una rotación de las caderas, que cuando esta niña crece y comienza su ciclo menstrual, empieza a tener dolores. Dolores mes por medio, porque viste que los ovarios se alternan para ovular. Exacto. Ahora, eso para después bajar esa información de dolor, empiezan a trabajar los riñones de otra manera, se empiezan a reducir ciertas informaciones, y eso hace que se empiecen a dematizar las piernas, y para que no se dematicen las piernas, el cuello trabaja de otra manera para cortar la circulación a miembros inferiores. Ajá. Y eso hace que muerda de más, y cuando se le desgastaron los dientes levanta un hombro para tratar de compensar eso, y viene ya una señora, se sienta y dice: ¿qué tal? Vengo por un dolor de hombros. Si nosotros tuviéramos la capacidad de reconocer, de escuchar y reconocer dónde inicia ese ciclo adaptativo, tenemos la oportunidad de dar al cuerpo esa capacidad que no tuvo en su momento, que es de regular ese primer eslabón. Y ahí, logrando eso, ya ni siquiera tiene sentido trabajar sobre el hombro. Esos síntomas retraen solos. Los eslabones, como el ser humano, como el organismo, en principio, la parte biológica, es un mecanismo complejo y donde todo tiene que trabajar en función de una totalidad, cada parte, ¿no es cierto? Exactamente. Así que bueno, mañana vamos a estar, mañana martes, escuchándote y seguir aprendiendo esto de la osteopatía justamente con vos, Hernán Alejandro Levín. Mañana entonces continuamos aquí en Hora de Volver. Hora de Volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos nuevamente aquí con el osteópata Hernán Alejandro Levín. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Hernán. Bueno, cuántas cosas por aprender, ¿no? Cuántas cosas. Todavía nosotros seguimos aprendiendo de las capacidades de autocuración de un cuerpo, y como veníamos repasando la vez pasada, podemos reconocer eslabones adaptativos. ¿Qué significa esto? Que ante una lesión primaria, el cuerpo empieza a adaptarse. Pensemos que la autorregulación
es un movimiento de aprendizaje que hace el cuerpo, que constantemente lo está haciendo. Eso mismo a largo plazo es la evolución. Pero cuando el cuerpo no puede disolver algo, que es el plan A de la regulación, pensá que gula es garganta. Siempre la regulación hace referencia como si fuera el aparato digestivo. Por ejemplo, en este momento vos estás masticando lo que yo te estoy diciendo. Pero si llega una información a nosotros, a nuestro cuerpo, un trauma, un traumatismo que no es posible de digerir, el cuerpo tiene que empezar a tomar eso como propio y empieza el plan B, que es lo que yo estudio. Si no puede disolver, pasa a resolver. Ese resolver implica un montón de movimientos adaptativos para compensar eso que no pudo ser digerido. Y ahí la escucha del osteópata es una escucha paciente, es una escucha abierta, que no tiene que ver con cómo a mí me parece que el tejido tendría que estar, sino que qué está precisando esta persona, qué es eso no digerido y cuál es el lugar que le corresponde a eso. En definitiva, eso que duele está pidiendo, hay algo que está pidiendo tener un lugar. La osteopatía permite darle ese lugar, incluyendo a veces fuera del cuerpo, permitir que exista esa disolución que es la regulación propiamente dicha. Es una terapia rápida en general, ¿no? A diferencia de lo que a veces se piensa, la autorregulación es particularmente veloz. En general es raro que un tratamiento dure más de 5 sesiones. Bueno, estas son algunas de las particularidades de la osteopatía. Un nombre que fue dado por Andrew Taylor Still, un médico, inventor y sacerdote de finales del siglo XIX, mediados finales, un hombre sumamente sensible y que, bueno, tal vez en la próxima podemos hablar un poquito de la historia de la osteopatía. Estaría muy bueno. ¿Cómo empieza? ¿Dónde? Seguramente habrá una causa. A veces parece azarosa, a veces no, a veces es, como vos decís, que puede ser. En este caso vamos a esperar un poquito al próximo bloque. Muy bien. Y cómo llega a la Argentina, ¿no? Y cómo llega a tu vida. Y cómo llega a mi vida. Así que bueno, en el próximo bloque de este martes vamos a seguir escuchándote, Hernán Alejandro Levin, la osteopatía, esa cosa tan importante en los tiempos que vivimos. Auspician este programa Centro Prativa, manejo de estrés, consultas médicas, cursos, yoga y ayurveda. Dirección médica, doctora Viviana Gallo, médica clínica con orientación en medicina del estrés y ayurveda. Su Facebook, doctora.viviana Gallo. Su WhatsApp, 221-569-7780. Farmacia Natale, homeopatía, herboristería, flores de Bach, Bush, California y australiana. Oligoelementos, sales de Schwetzler, disadoterapia, billar y linfar. Para delivery, llamar al 451-3660. Calle 9, número 1415, entre 61 y diagonal 78. Yoga en Citibel. La profesora Bettina Nasso dicta sus clases en el espacio Redein Mensity, de lunes a jueves. Las clases de Hatha Yoga se toman en la calle 13B, número 181, casi esquina 472. Teléfono de contacto 221-542-4000. Podés contactarte con nosotros a través del Facebook Hora de Volver, Sofía Radio, FM 95.3 o al teléfono de la radio 44 54 95 3 o al celular 221 4 653 859.
Seguí escuchando Hora de Volver. Continuamos con el osteópata Hernán Alejandro Levin. Y hace un ratito nos estabas por contar, y que me encanta el origen de las cosas, justamente la historia, cómo empieza la osteopatía. Te estábamos comentando de Andrew Taylor Still, que era un médico de la época de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Uh-huh. Y este hombre... ¿De aquellos lares? Sí, sí, de Estados Unidos. Uh-huh. Eran los que llamaban en esa época hueseros. Ajá. Pero él un poco trajo toda esa movida, ¿no? Era Mirá. un sacerdote, era inventor, y cuando lees sus escritos te das cuenta que era un hombre de una sensibilidad filosófica, espiritual y científica. Realmente era un avanzado, era un tipo raro avanzado para la época, claro. Para su época. Uh-huh. Pero él logró darse cuenta con palpando a un niño de la calle en un momento de muy pocos recursos, que estaba muriendo de difteria, y empezó a darse cuenta de algunas zonas frías, algunas zonas calientes. Decidió ahí en medio de la calle empezar a tratarlo. Uh-huh. Empezó a manipular con mucha suavidad algunas vértebras, a acomodar el apoyo de la cabeza, hasta darse cuenta que iban cambiando los registros. Y al otro día se despierta, está tomando su tecito, abre la puerta y tiene una fila de personas. No. queriendo bueno. atenderse. Había tenido éxito en su primer tratamiento de osteopatía. Y ya el boca a boca funcionó. Sí, claro. Que de hecho es la manera que también yo mismo trabajo. Y a mí eso fue lo que me llamó y me cautivó. Cuando empecé a escuchar de la osteopatía, lo que realmente escuchaba era esa capacidad extraordinaria del terapeuta de escuchar a través del cuerpo señales que para nosotros son como una paranormalidad. Poder escuchar la historia, la historicidad, el recorrido que tiene ese cuerpo, todo lo que el cuerpo tiene para contar, para narrar, y dónde empieza el problema. Y el tratamiento, te cuento, Eduardo, es sutil, el toque es suave. Esto es algo raro, que nos resulta muy raro, que el toque no hace crack. Ajá. No va a movilizaciones así intensas. Justamente esto es un tratamiento de los llamados tratamientos no invasivos. Uh-huh. Esa no invasividad tiene por esencia una escucha profunda, que te digo, uno nunca termina de abrir la mano. La capacidad de escucha puede seguir desarrollándose evidentemente siempre. Y ¿por qué es sutil? Porque las informaciones del tejido profundo llegan a la superficie. Después está el entrenamiento, que es esta parte tan magistral, tan sensible que tiene la osteopatía, de ir desarrollando esa capacidad de diferenciar una gigantesca cantidad de informaciones que llegan a la superficie. Y el tratamiento también realmente es sutil. El toque es, diríamos, suave. Que no es suave, es preciso. Preciso, claro. Bueno, ¿y cómo llega la osteopatía a la vida de Hernán Alejandro Levin? Bueno, y te contaba, yo estaba muy metido en cuestiones de meditación, del hinduismo, venía estudiando con mucha intensidad todos esos temas, y me sentí conmovido por la capacidad de escucha que me contaban personas que habían ido al osteópata o estudiaban osteopatía, y sentí que realmente había algo para mí en ese sentido. Y una de las cosas que me tocó y me conmovió es que la osteopatía no utiliza una técnica exactamente. Lo que hace es aplicar un principio. Aplica principios en vez de establecer técnicas para esto y para lo otro, que las hay. Uh-huh. Pero el trabajo profundo es cuando se comprende un principio
y se lo pone en práctica, en marcha. Esto puede ser un poco difícil de entender al principio, valga la redundancia, pero queda muy claro cuando uno vivencia el toque. Claro, cuando se va a la práctica. Sí. La práctica es muy movilizante. Y es solamente tocar, básicamente. Nada, es como más si fuera un arte de tocar. Claro. Qué bueno, qué importante estos conocimientos y que la gente vaya a través de esta radio, a través de este programa, interiorizándose y sabiendo que hay una posibilidad de cura concreta a casi cualquier mal. Después lo vamos a preguntar mañana miércoles si es para algunas enfermedades particulares o en general. Sí, muy bien. Entonces mañana continuamos aquí con Alejandro Levín, osteópata, en nuestro programa Hora de Volver. Hora de Volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos nuevamente, como toda la semana, con el osteópata Hernán Alejandro Levín. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Alejandro. Hola, Eduardo. Bueno, ayer nos has estado comentando las bondades, la historia de la osteopatía. Algo de la historia. Tan importante, porque a veces, o a mí me pasa, yo soy una persona muy curiosa y eso me da más o menos confianza a veces de por qué, cómo se viene generando, ¿no es cierto?, el origen de las cosas, ¿eh? Y bueno, yo te había hecho una pregunta ayer, justamente, si la osteopatía funciona muy bien, si cura totalmente determinado tipo de enfermedades, o podemos hablar de una generalidad de males que los resuelve la osteopatía. Vos sabés que, bueno, eso por ahí también podemos hablarlo respecto al tema de dónde viene y un poquito de historia. Cuando yo empecé a atender mis primeros pacientes, fue raro, fue gracioso. Yo empecé a atender a muchísima gente, no me lo esperaba en absoluto, y fue porque empecé a atender, ¿sabes a quiénes venían? Las personas que hacían cola en los hospitales, claro. Las personas que estaban hacía 5 años, 10 años, 20 años crónicos, sufriendo con un quilombo que no era, viste, y iban rebotando. Ya muchos de nosotros conocemos como es ese cuentito de estar rebotando de un lugar a otro, no tenés nada, estudio, esto, lo otro. El doctor por ahí te dice, bueno, vamos a probar con este medicamento. Y en ese sentido, realmente empecé atendiendo todo tipo de pacientes, personas con qué sé yo, con síndrome de Crohn, que es un problema intestinal grave, personas con un dolor de tobillo, personas sin una pierna, que tienen este efecto de la pierna fantasma, ¿viste? Que empiezan a tener sensaciones en un miembro que no existe. ¿Y por qué será eso, no? Bueno, yo no sé exactamente por qué, pero sí te puedo decir que hay una gran cantidad de movimientos fisiológicos. Acordate que la osteopatía, si bien suena muy mágico, está apoyada sobre el conocimiento que tenemos de anatomía, de fisiología y otros estudios como la embriología, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio es anatómico y fisiológico, eminentemente. Y osteopático, que nos lleva a otros lugares. Es como que el lenguaje es el mismo de un médico, pero hablamos de algo totalmente diferente. Y de hecho, cuando viene un paciente y dice, mirá, yo ya tengo un diagnóstico,
es rarísimo que coincidamos en el diagnóstico, porque el médico generalmente ocupa su trabajo en localizar el problema, y de hecho la nomenclatura, la forma de llamar a una enfermedad se basa en esa forma de pensar, que es invadir un tejido con una carga medicamentosa, ¿no? Acuérdate que la iglesia y los militares forman parte de la parte esencial de lo que construye nuestros paradigmas hoy en día. Entonces, la iglesia fue transformada en la ciencia médica y de los laboratorios. Pensá, antes era el cura, hoy es el que cura. Antes llevaban sotana, ahora llevan un guardapolvo, o la cruz con el estetoscopio. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea de medicalizar? Es invadir, es llevar las armas, es producir una invasión, es matar al síntoma, es eliminarlo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que con la escucha podíamos observar un montón de cuestiones fisiológicas que necesitaban ser escuchadas. A esto, por ejemplo, de un miembro extirpado, que también funcionaban los órganos, muchas mujeres con histerectomía, que le sacan el útero, por ejemplo, o una vesícula, y sigue produciendo ese mismo grito primario, sigue tratando de decir lo mismo. Eso que no era escuchado, al cuerpo no se lo puede silenciar. Hay que aprender a escucharlo y darle un lugar a eso que está pidiendo algo y forma parte de nuestra historia. Aprender a escuchar al cuerpo, que no se lo puede silenciar. Qué bueno, qué importante esto. Hernán Levin, en un ratito vamos a continuar aprendiendo. Muy bien, un esto gustazo. de la osteopatía aquí en Hora de Volver. Auspician este programa. Si querés ser chef, pastelero o sommelier, estudia en el Instituto Técnico EPAC, Escuela Platense de Arte Culinario, Centro de Formación Profesional, Bolsa de Trabajo, títulos oficiales. Estamos en calle 2, número 925, entre 50 y 51. O contactate al teléfono 427-8038. O a nuestra página web www.epac.com.ar. Centro Prativa, manejo de estrés, consultas médicas, cursos, yoga y ayurveda. Dirección médica, doctora Viviana Gallo, médica clínica con orientación en medicina del estrés y ayurveda. Su Facebook, doctora.vivianagallo. Su WhatsApp, 221-569-7780. Yoga en Citibel. La profesora Bettina Nasso dicta sus clases en el espacio Redein Mensity, de lunes a jueves. Las clases de Hatha Yoga se toman en la calle 13B, número 181, casi esquina 472. Teléfono de contacto 221-542-4000. Podés contactarte con nosotros a través del Facebook Hora de Volver, Sofía Radio, FM 95.3, o al teléfono de la radio 44 54 95 3, o al celular 221 4 653 859.
Seguí escuchando Hora de Volver. Continuamos aquí en Hora de Volver con el osteópata Hernán Alejandro Levin. Bueno, Sí. continúa con esto tan interesante que nos venías contando hace un ratito, ¿no es cierto?, de cómo escuchar al paciente, Bueno, ¿qué este es lo tipo que- de cosas que en general la gente cuando tiene algún problema no está muy acostumbrada a Hay que este tipo ser de escuchado, tratamiento. ¿no? Exactamente. Y el cuerpo pide eso, Ujú. porque pensá que lo mínimo que nosotros podemos ofrecerle a alguien en cualquier instancia es nuestra presencia, nuestra capacidad de escucha, nuestra presencia. Pero también es lo máximo que podemos darle a alguien. No hay algo mayor que podamos ofrecerle a alguien que nuestra presencia. Y efectivamente el cuerpo es capaz de utilizar esa presencia, esa escucha que alguien le ofrece para encontrar armonías, pero cuando hablo de la armonía no hablo de algo abstracto, acá estoy hablando de planos, de ejes, de movimientos, de tipos de ritmos. Digamos, son cuestiones bien, cuando hablamos de armonía estamos hablando de una armonía mecánica, acá muy precisa, y el cuerpo usa la escucha de otra persona. La mecánica no es la mecánica de autos. La mecánica acá tendríamos que decir que se parece mucho más a la gestualidad. Así como nosotros hacemos gestos con Sí. el rostro, Ujú. a eso se le llama, al rostro se llama facial, porque justamente es la fascia, la membrana del músculo, que siempre hay una membrana entre la piel y el músculo. En la cara no existe esa membrana, la piel es esa misma membrana, o sea, la piel está pegada al músculo y permite observar la gigantesca cantidad del mundo expresivo que tenemos. Cuando nosotros decimos que el espíritu está en el alma, está en los ojos, en realidad es las millones de microfacciones que hay alrededor del ojo, Ujú. y eso continúa debajo del cuerpo. Toda esa gestualidad hacia nuestro cuerpo, y ahí es donde de maneras precisas empezamos a entender la mecánica del cuerpo, la biomecánica, en relación a la historia y al recorrido. Y por eso es tan importante, bueno, estábamos justo hablando antes, fuera del aire, sobre el trabajo con mujeres embarazadas, con Así bebés, es. con niños pequeños, con adultos mayores, en donde encontramos una tremenda eficiencia. Vos sabés que justamente cuando hablábamos de lesión primaria, creo que el lunes hablábamos, o sea, donde inicia el problema adaptativo, donde está ese primer eslabón, muchas veces los terminamos encontrando. ¿Sabés dónde los encontramos? ¿Dónde? En los primeros momentos de la vida, en las situaciones de parto, en las situaciones, ciertas situaciones que hemos vivido en esa otra dimensión que era la intrauterina. Ajá. O sea, a veces inicia en ¿Desde el período embriológico la lesión primaria. ¿Desde a dónde viene, no? Es una cosa increíble. Uno dice, no, pero esto igual mirá que es más viejo, más antiguo. Ujú. No, pero no te preocupes, que a veces encontramos la lesión primaria en la infancia más lejana. Mira. Una vez vino una señora con un problema terrible de cuello que lo tenía hace ya algunas décadas, y descubrimos que era la muñeca, y ella se acordó que se quebró esa muñeca cuando tenía 4 años andando en un triciclo, y claro, la muñeca, fíjate, está totalmente conectada al cuello, y ella pudo adaptarse y mantenerlo a flote hasta que no pudo más y le detonó el cuello. Apenas pudimos corregir la muñeca, las tensiones de la muñeca, de esa vieja antigua lesión, pero mira, no sé si fueron 13, más de 2 sesiones. Digo, como acordándome de un, Sí, sí. de un caso Ujú, particular.
Qué increíble, qué bueno esto de la osteopatía. Bueno, mañana vamos a continuar entonces aprendiendo tantas cosas de boca del osteópata Hernán Alejandro Levin, aquí en Hora de Volver. Hora de Volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de Volver, con Eduardo Borges. Hora de Volver se llama nuestro programa y estamos por comenzar este jueves con el osteópata Hernán Alejandro Levin. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? Un gustazo estar acá. Bueno, el nuestro también, de recibirte toda esta semana aquí en Sofía Radio. Salimos al aire a través de la frecuencia modulada estereofónica 95.3 y al mundo en vivo a través de www.sofiaradio.com.ar. Bueno, y estábamos hablando fuera del micrófono, estaba la opción de un ejemplo concreto de un posible paciente. El ejemplo es quien habla, que está con la garganta más bien herida durante casi todo el periodo de invierno, cuando está el aire normalmente frío, y la garganta mía es muy delicadita en ese aspecto, y la verdad que joroba, porque te impide comunicarte normalmente, no solamente en un programa de radio como este, sino en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ahí es interesante decir, bueno, ok, ¿cómo se resuelve un tratamiento de garganta? Para los oyentes que estuvieron siguiendo los otros programas, van a poder entender bien, apreciar bien esta pauta. No hay forma, porque es infinita. Las posibilidades de adaptación que tiene un cuerpo son infinitas, porque justamente hacen al propio relato. Siempre una manifestación de un síntoma es relativa, es decir, está sujeta a un relato, a algo que tiene que ver con tu historia, con tu forma de crecer, con tu manera de enfrentarte a distintos tipos de cambios. Uh-huh. Entonces, ahí es interesante todas las preguntas que un osteópata justamente empieza a preguntarse para poder entender una causa. El trabajo realmente interesantísimo que tiene la osteopatía es la capacidad de producir un buen diagnóstico. Y a veces ese diagnóstico nos sorprende en cuanto a que está muy lejos el problema de donde se manifiesta un síntoma. Uh-huh. Es muy raro que el osteópata tenga que ir tenés un quilombo en la garganta, tenga que ir a la garganta. Vos sabés que, por ejemplo, por decirte algo, a alguien que estuve atendiendo hoy, para agarrar un ejemplo más cercano, uh-huh, viene con un problema agudo en el talón, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a darnos cuenta que tiene que ver con un tratamiento odontológico. Dame un minuto o dos y vas a ver que algo que parecía al principio imposible de pensarlo, uh-huh, casi como un chiste, uh-huh, empieza a tener absoluto sentido. Fíjate vos que el proceso evolutivo del ser humano implicó que el ángulo de la vértebra atlas, que es donde se apoya el cráneo, uh-huh, empezara a cambiar de ángulo. A medida que empieza a enderezarse, empieza a generar mayor masa encefálica a través de los años, como proceso evolutivo. Uh-huh. De hecho, nosotros empezamos a producir las curvas de la columna
cuando de bebés estamos boca abajo y empezamos a querer mirar hacia arriba. Empieza a producir esa curva un proceso compensatorio. Así que cuando uno va muchas veces al dentista, la boca abierta, estar con la cabeza hacia atrás y toda esa invasión que hay sobre esa zona, empieza a modificar la posición, por ejemplo, del atlas o de ciertas formas sutiles en las que el cráneo se apoya sobre el cuello, y ahí ya tenemos que, fíjate lo que te decía antes, que la bipedestación ha sido gracias en gran medida a la horizontalización de la vértebra del atlas. O sea, al cambio de esa vértebra cervical, la forma en la que la cabeza se apoya sobre el cuello. Y ahí fue cambiando. La forma en la que la cabeza se apoya sobre el cuello hace a la armonía de nuestra capacidad de estar de pie. Decime si no tiene relación una modificación en las tensiones de la mandíbula respecto al apoyo, a la armonía en la que el pie se apoya. 100%. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este problema de tu garganta? No es posible producir una conclusión. Hay que producir una escucha. Claro. Y esa escucha es gracias a una palpación, es gracias al toque, saber entender de qué manera estos principios se manifiestan en el cuerpo y escuchar esos principios. Qué importante, pero muy bueno, doctor. Muy interesante. Sí. Continuamos en un ratitín más. Muy bien. Aquí en Hora de Volver. Auspicia en este programa Farmacia Natale, homeopatía, herboristería, flores de Bach, Bush, California y australiana. Oligoelementos, sales de Schwessler, disadoterapia, billar y linfar. Para delivery, llamar al 451-3660. Calle 9, número 1415, entre 61 y diagonal 78. En la Asociación Sarmiento podés practicar danza jazz, infantil, clásica y contemporánea, tap, reggaetón, estiramiento, yoga, pilates. Calle 46, número 483, entre 4 y 5. Nuestro Facebook, Asociación Sarmiento. Nuestra página web, www.asociacionsarmiento.com.ar. Centro Prativa, manejo de estrés, consultas médicas, cursos, yoga y ayurveda. Dirección médica, doctora Viviana Gallo, médica clínica con orientación en medicina del estrés y ayurveda. Su Facebook, doctora.vivianagallo. Su WhatsApp, 221-569-7780. Yoga en Citibel. La profesora Bettina Nasso dicta sus clases en el espacio Redein Mensity, de lunes a jueves. Las clases de Hatha Yoga se toman en la calle 13B, número 181, casi esquina 472. Teléfono de contacto 221-542-4000. Podés contactarte con nosotros a través del Facebook Hora de Volver, Sofía Radio, FM 95.3, o al teléfono de la radio 44 54 95 3, o al celular 221 4 653 859.
Seguí escuchando Hora de Volver. Continuamos aquí con el osteópata Hernán Alejandro Levin. Hernán, el osteópata, digamos, ese conocimiento, esa especialidad, ¿es posterior a un título de médico o es algo en paralelo, digamos? Muy bien, muy bien. La osteopatía, primero, acá en Argentina todavía no está regularizada. Pensá que en varios países la cartilla médica está dirigida, guiada básicamente por osteópatas. Hay países en donde lo que rige es la osteopatía, o que, si no es así, es absolutamente popular. Uh-huh. Primero, no es necesario que el osteópata se forme como médico, porque no medica, no utiliza ninguno de los principios de la medicina. Eso es una contradicción con respecto a los que piensan que sí, uh-huh. Porque tenemos dos grandes escuelas de osteopatía, dos formas de entender y abordar la osteopatía. Tenemos por un lado una osteopatía que, voy a decirlo entre comillas, kinesiologizada, es decir, que la medicina, desde su abordaje kinesiológico, toma la osteopatía como un paréntesis de la kinesiología, algo como para sumar puntos. Uh-huh. Mientras que hay otra escuela que lo que pensamos es que, al igual que Andrew Taylor Still, que es una medicina en sí misma, ¿no? Hay grandes conjuntos de comprensión médica. Está la medicina china, que es importantísima. Hay una medicina ayurvédica muy seria, muy profunda, de la India. Está la medicina alopática, como la conocemos, la medicina homeopática, que utiliza otros principios, otra forma de comprender la salud, otra forma de comprender el cuerpo, la vida. Entonces, siendo que la osteopatía tiene su propia forma, se entiende que hay 5 grandes tipos de medicina, ¿no? Y la osteopatía es una de ellas. ¿Qué significa que sea un tipo de medicina? Que sigue sus propios principios. Hablamos de anatomía, hablamos de fisiología, hablamos de histología, embriología, pero al mismo tiempo estamos hablando de otra cosa. Los principios son completamente diferentes. Entonces, no tiene ningún sentido que un osteópata siga medicina. Son simplemente dos universos totalmente paralelos. Dos caminos diferentes. Lo que te decía antes, de que viene alguien con un diagnóstico clínico y el diagnóstico osteopático puede ser, pero totalmente diferente. Es rarísimo que coincidan uh-huh. el uno del otro. Imagínate, muchos pacientes traen una ¿historia clínica? Sí, o una radiografía. Uh-huh. Dice, voy al osteópata, osteo, hueso, le llevo la radiografía. Uh-huh. Para nosotros es inútil, porque una radiografía es una foto uh-huh. de un momento determinado que no nos muestra movimiento, claro, interrelaciones con el resto del cuerpo, no está contando ninguna cuestión, no hay una temperatura, no hay nada de lo que hace a los principios que entendemos que es la vida. No podemos llevar la salud a algo fuera del terreno de la vida, y la vida para nosotros es esos principios que hablábamos: autorregulación, y en la autorregulación la capacidad de diálogo, es decir, si es autorregulatorio, si puede autorregularse, es susceptible al diálogo. Sin duda. La unidad del cuerpo, la vida es movimiento, y la ley de la arteria, que implica que la medicina, el gran médico, está en el propio cuerpo. En el propio cuerpo, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Hernán Levin. Mañana viernes vamos a continuar escuchando textos tan importantes como es la osteopatía en la vida de los seres humanos. Por supuesto, aquí en Hora de Volver.
Hora de volver. A partir de este momento, Sofía Radio es Hora de volver con Eduardo Borges. Hora de volver se llama nuestro programa y estamos empezando este hermoso viernes aquí en Sofía Radio. Viernes como toda la semana, estamos de lunes a viernes precisamente de 19 a 19:15 horas. En este caso continuamos con nuestra visita semanal, el osteópata Hernán Alejandro Levin. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto de nuevo compartir este momento. Justamente hablando de la osteopatía, Hernán, ¿el osteópata cura las enfermedades? Bueno, estábamos hablando incluso de si son crónicas, agudas, cura las enfermedades de tal o cual forma. Primero, cuestión a ir integrando, porque justamente hace parte de ir entendiendo, absorbiendo esta información que fuimos recorriendo durante la semana, que es que realmente el osteópata no cura. Realmente nosotros nos apoyamos muy fuertemente en los principios de la osteopatía, y cuando hablamos de autorregulación, realmente te tengo que decir que no es una abstracción, no es un estribillo que decimos porque queda lindo. Estamos trabajando con una comprensión cada vez más desplegada gracias a una gran cantidad de osteópatas en todo el mundo a lo largo del último siglo y medio, que vienen trabajando en entender cómo el cuerpo es capaz de autorregularse y de autocurarse. Y cuando decimos el cuerpo se cura a sí mismo, no es porque queda bonito, realmente estamos entendiendo ese fenómeno. Y para que el cuerpo acceda a esa capacidad, nos damos cuenta que, primero, por ejemplo, menos es más. No hace falta tanta cuestión. Tenemos la salud mucho más al acceso nuestro de lo que pensamos o nos hacen pensar. Tenemos las capacidades de autosanarnos a niveles que todavía, te puedo asegurar, no conocemos. No conocemos el límite de esa capacidad de autocuración. Y cuando digo autocuración no me refiero a uno mismo cambiar la alimentación o uno mismo hacerse un masaje. Esa sería una forma de autocuración. Pero me gustaría ir a otra forma de autorregulación para hacer entender este punto, que es de la que habla justamente la medicina, es la autorregulación más a nivel químico, microscópico, y que justamente la llaman sistemas de retroalimentación. Fíjate qué interesante, hago notar el tema de la alimentación, no sé si te acordás, creo que el lunes o martes hablábamos de esta cuestión de regulación como gula, garganta, el paralelo con poder digerir algo. Los sistemas de retroalimentación pueden ser negativo o positivo, es decir, negativo baja un síntoma, ¿no? Por ejemplo, vos tenés tos y la capacidad del cuerpo para tener un poco menos de tos. Tenés mucha presión para que tenga menos presión. ¿Qué hace el cuerpo? Produce pis para bajar la cantidad de líquido. Si hay mucha presión, baja la cantidad de líquido en el cuerpo, generando más pis, por ejemplo. Mira, ¿no? Ahora, el sistema de retroalimentación positivo es una particularidad interesante para ser mencionada, que es cuando aumenta una señal. El caso típico que se suele explicar es el parto. Si un bebé no nace cuando la madre está teniendo las contracciones, la madre puede morir ahí. O sea que, primero, el sistema de retroalimentación positiva mata. Después, que es solamente se puede resolver con una ayuda externa. La hemorragia también es positiva en cuanto a que
sistema de retroalimentación positiva, Sí. en cuanto a que solamente tapando esa herida se puede resolver. Ujú. El cuerpo, en su autorregulación mecánica, a veces podemos decir, bueno, me paro un poco mejor, me hago un masaje, yo mismo lo hago, pero a veces realmente, por alguna razón misteriosa, necesitamos del otro, y ese necesitar del otro es algo que puede llegar a ser muy preciso, muy específico, y que aborde los principios, el conocimiento de los principios que está actuando sobre ese problema, para dar el toque exacto en el tiempo exacto, de la manera que el cuerpo lo está pidiendo, para acceder a esa curación. Realmente, como conclusión a esto, precisamos de los demás, precisamos del otro. Somos una suerte de red en la que necesitamos, por alguna razón, apoyarnos los unos a los otros. Somos una red solidaria que nos permite acceder a cosas tan milagrosas como la posibilidad de autocurarnos, que habla de sí mismo, de uno mismo, pero que depende necesariamente del otro. Compartir, de eso se trata. Qué lindo, qué linda reflexión. Y bueno, con la ciencia detrás, así que está probado. Con la ciencia eso. detrás. En un ratito continuamos, Hernán Levin, aquí en Hora de Volver. Auspician este programa Miguel Marinoni, biodescodificación, bioneuroemoción, transgeneracional. Consultas al teléfono y WhatsApp 221-5385-058. Si querés ser chef, pastelero o sommelier, estudia en el Instituto Técnico EPAC, Escuela Platense de Arte Culinario, Centro de Formación Profesional, Bolsa de Trabajo, títulos oficiales. Estamos en calle 2, número 925, entre 50 y 51. O contactate al teléfono 427-8038 o a nuestra página web www.epac.com.ar. Centro Prativa, manejo de estrés, consultas médicas, cursos, yoga y ayurveda. Dirección médica, doctora Viviana Gallo, médica clínica con orientación en medicina del estrés y ayurveda. Su Facebook, doctora.viviana Gallo. Su WhatsApp, 221-569-7780. Yoga en Citibel. La profesora Bettina Nasso dicta sus clases en el espacio Redein Mensity, de lunes a jueves. Las clases de Hatha Yoga se toman en la calle 13B, número 181, casi esquina 472. Teléfono de contacto 221-542-4000. Podés contactarte con nosotros a través del Facebook. Hora de Volver, Sofía Radio, FM 95.3, o al teléfono de la radio 44 54 95 3, o al celular 221 4 653 859. Seguí escuchando Hora de Volver. Bueno, y nos quedan 5 minutos en esta semana con el osteópata Hernán Alejandro Levin. Hablando de osteopatía, Hernán, ¿cuándo es el mejor momento o cuándo le parece, en general, ¿no?, que es conveniente ir a un osteópata y no ir a un clínico o a un especialista de otra índole? Muy bien.
Primero, ya que hemos hablado, digamos, de varias cuestiones como diferenciando la osteopatía como un tipo de medicina diferente, diferenciada de otros sistemas como la medicina alopática, que es la medicina que nosotros popularmente conocemos, te tengo que decir que sí es cierto que realmente, y es así, trabajamos en forma conjunta, ¿no? A veces uno tiene que, digo, a grandes rasgos, si tuviera que ir a una cirugía o tener que tomar una medicación, ya la osteopatía predispone a que si es necesario recurrir a otro sistema médico, actúe de manera muchísimo más eficiente, o incluso actúe. Muchas veces no actúa algo, y ese no actuar de la medicina, por ejemplo, tiene que ver con que hay un problema en la armonía de la estructura de la persona, que no está permitiendo que esa medicina llegue como tiene que llegar. Entonces te podría decir, si uno está haciendo un tratamiento y eso no funciona, pero llevando esto a todo, es cuando uno siente justamente que su capacidad de autorregulación en algo no está funcionando, que uno no está logrando curarse de alguna cuestión. Sí podríamos decir que a veces hay algunos aspectos de prevención. Solemos recomendar mucho que después de ir al odontólogo, antes o después, se haga una visita con el osteópata. En el embarazo es extraordinario, todo lo que ganamos. Realmente en la osteopatía pensamos que realmente el parto es posible que sea de otra manera, mucho más natural, y sin dolor. Fíjate vos que se ha naturalizado cuestiones como el dolor menstrual. La menstruación está diseñada para que no duela. Entonces, si uno hizo una cirugía también, ¿no? Algo tan invasivo, en la osteopatía prestamos mucha atención a las cicatrices. Y cuando uno siente que, sobre todo esto, por ejemplo, cuando viene alguien que se le rompió una pierna, sí, podés ir al osteópata, pero ¿sabés qué? Todavía no se manifestó un problema en la autorregulación. Muchas veces viene alguien y con algo que parece grave, pero que ya vemos que ya está accediendo a algo que se cura a sí mismo. Ahí tenemos dos posibilidades: o que el cuerpo realmente se está autorregulando, o que el cuerpo se está autorregulando en el sentido de que está produciendo adaptaciones. Eso hay que poder leerlo, eso podemos diagnosticar si es así. Pero si está autorregulándose, si está curándose, bueno, en realidad no hace falta ahí el osteópata, porque accedió al objetivo de la osteopatía, que es que dé el paciente con esa capacidad de autocuración. Así que y tiene que ser problema de los huesos, no, en absoluto. Ese es un problema del nombre, osteo, en cuanto a huesos. Cuando hay problemas de órganos, de vísceras, de dolores de cabeza, dolores óseos, obviamente, articulares, pero te quiero decir, realmente al entenderse la osteopatía como todo un sistema médico en sí mismo, que no, un sistema médico que no medica, que usa la farmacia interna del paciente, a lo que podemos acceder es a un rango de posibilidades prácticamente infinitas, ilimitadas. Muchas gracias. Un gustazo, Hernán, Eduardo Levín. Muchas gracias. Osteopatía, ¿no? Devolver al paciente sus capacidades autocurativas. Qué importante esto, cambiar paradigmas para bien de todos y, como yo digo, para mal de nadie, ¿no? Así que muchas gracias una vez más por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vos, Eduardo. Disfruté mucho este tiempo. Y bueno, y vamos a volver a convocarte, ¿eh? Muy bien. Gracias, estamos escuchándonos nuevamente el lunes desde las 19 horas aquí en Hora de Volver.
Hora de volver.